Como leyenda urbana, se popularizó hacia fines de los años 90 de la mano de películas como 8 milímetros. Los films snuff, por si alguien aún ignora el término, se refiere a metrajes en los cuales uno de los protagonistas, en el papel de víctima, es asesinado o asesinada por otro protagonista, en el papel de verdugo, de forma real, con el único fin de ser filmado y causar enfermizo placer en los espectadores. Vale decir que una película snuff es la quintesencia del cinema verité o cine de realidad. Se presencia un homicidio o a menudo un femicidio filmado por una cámara y distribuido obviamente por canales ilegales. La existencia de las películas snuff fue tomada por mucho tiempo como un mito y hubo cineastas que reconocieron haber hecho esfuerzos por conseguir una película snuff auténtica, como el director Frank Henenlotter, quien afirmó: "Los films snuff no existen. De haber existido alguno, yo lo habría encontrado". Aquí vale la pena aclarar que los grotescos clips filmados por narcos y terroristas a partir de la década de los 2000, en donde asesinatos como decapitaciones de personas, filmados y distribuidos con el objetivo de causar el terror en los enemigos, no calificarían como auténticos films snuff, ya que poseen motivaciones políticas y o económicas directas. No están hechas, pues, para el placer de nadie y mucho menos para ser comercializado. Las películas snuff, sin embargo, no solo sí existen, sino que ya podemos señalar cuál es el caso del mayor productor y creador de ellas en la historia. Un aviso para la audiencia de Huesos Negros. No me refiero a Peter Gerald Scully, el productor del famosísimo video prohibido Daisy's Destruction, de quien he hablado mucho en este canal. Me refiero a alguien peor, que no conocíamos hasta hace muy poco, pues no querían darle publicidad alguna. Tampoco se habló mucho de él, por su color de piel, lo creas o no, ya que, como muchos que están al tanto de la política estadounidense saben, los medios masivos no publicitan crímenes de afroamericanos. Me refiero a alguien que secuestraba y drogaba mujeres para llevarlas a un set de filmación, donde las hacía interpretar enfermizos papeles mientras él las torturaba, violaba y golpeaba, para finalmente asesinarlas de formas espantosas, todo lo cual filmaba con una cámara para luego comercializarlo en los rincones más oscuros de la Deep Web. Se trata del caso de Maury Travis, quien como fachada ejercía la profesión de camarero, mediante la cual llegaba a conocer a chicas de la movida nocturna. Muchas de ellas terminarían siendo secuestradas, drogadas y asesinadas en el set que Travis tenía montado en el interior de su casa. Un rincón que se llegó a conocer como el sótano del horror. En algunas ocasiones había fotografiado sus hazañas con una cámara Polaroid, vendiendo dichas fotos a sus amigos. Había comprendido que este tipo de grotescos espectáculos tenían un público.
Se mudó a un rancho que era propiedad de su madre, en el cual tenía un amplio y discreto sótano que acondicionó con luces especiales, diferentes vestuarios en un perchero, una cama y especialmente una cámara filmadora que compró con algunos ahorros. Travis había construido así lo que fue el primer cuarto aislado para films snuff. Frecuentaba el barrio rojo para recoger solo a aquellas trabajadoras con adicciones a estupefacientes, ya que había aprendido que eran las más vulnerables y también las más accesibles. Era fácil lograr que lo acompañasen a su casa. Les prometía a las mujeres fumar crack y $20 por el servicio, si saben a qué me refiero. Pero cuando llegaban a su rancho, las conducía, ya drogadas, al sótano, donde empezaba el auténtico calvario de aquellas chicas. Maury Travis secuestró a más de 17 mujeres, a las que encerraba en el sótano de la vivienda, forzadas a participar de sus creaciones. Macabras películas snuff que luego comercializaba entre marzo de 2001 y mayo de 2002 en foros secretos de la Internet abierta y más adelante en foros de la Deep Web. Se sabe, por los registros hallados en el sótano, que Travis hacía trabajos a pedido a clientes específicos, para quienes torturaba a sus víctimas de manera guionada, previamente disfrazándolas o vistiéndolas de alguna forma particular, forzadas a participar. Esto es increíblemente llamativo porque Travis cobraba por miles de dólares su trabajo, por lo cual estos clientes debían ser personas muy adineradas, de clase media alta o clase alta. Maury Travis animaba a sus víctimas a fumar crack. Así las privaba de su voluntad. Las desnudaba y las ataba a las vigas del techo o a las columnas de la estancia con cuerdas o cinturones y, a partir de ahí, comenzaban las atrocidades. De acuerdo a los registros fílmicos encontrados por la policía en ese sótano, hablamos de un aperitivo de burlas horribles e insultos muy crueles, seguido de violaciones en todas sus formas. Palizas, golpes, laceraciones con diversos objetos, etc. A algunas les frotaba la piel con una lija esmeril de pulir metales. A otra le frotó un cepillo de alambres en los ojos hasta que literalmente le borró la mirada del rostro. Travis era indeciblemente cruel ante la cámara, pero esas cosas no se le ocurrían a él. Él seguía el guión de clientes que le pagaban muy bien. Y por supuesto, antes y durante el acto final, que consistía casi siempre en un aparatoso estrangulamiento, el asesino grababa con una videocámara todos sus actos. Clasificaba disciplinadamente cada film. Guardaba escrupulosamente cada escena en un archivo para su posterior edición, copiado y distribución de forma análoga y posteriormente digital. Eran auténticas películas snuff, etiquetadas en algunos casos con nombres tan sugerentes como El día de tu boda, Aprendiendo a llorar y La esclava complaciente. Una vez muertas, Travis subía los cuerpos a su auto y los arrojaba en parajes desolados como basureros. Como la policía de San Luis empezó a encontrar restos de mujeres mutiladas. La policía comenzó a investigar para dar con el responsable de estos crímenes, al que ya habían catalogado como un asesino en serie en pleno ciclo de caza.
sospechando que el responsable podría ser de raza negra, ya que los asesinos en serie en general depredan dentro de sus propios grupos étnicos. Pero fuera de ese detalle circunstancial, apenas había pistas que seguir, hasta que el periódico Post-Dispatch de San Luis publicó una historia relacionada a las andanzas de Travis. Días después de dicha publicación, el periodista que escribió al respecto recibió una extraña carta. Lo que estás viendo es el sobre real recibido en la redacción del periódico. En el interior había una nota impresa en letra roja, cuya foto estás viendo en pantalla. Te leo lo que estaba escrito. Querido Billy, linda historia triste escribiste sobre Teresa Wilson. Espero que escribas otra sobre la siguiente víctima. Haz algo bueno y te diré a cambio dónde dejé los cuerpos de muchas otras mujeres para probarte que soy real. En el siguiente papel te dejo el mapa donde enterré a la número 17. Lo marqué con una X. Publica esto en el periódico del domingo como la última vez. Travis había cometido un colosal error que solo puede ser justificado por el año que era y el poco conocimiento informático que manejaba el ciudadano común en aquella época. En su carta a la prensa había dejado la URL, es decir, el link de su foro en la Deep Web. Pasa que Travis buscaba publicidad para el foro de la web donde comercializaba las películas, sin percatarse que estaba cometiendo un gigantesco error que llevaría a su fin. Desde ese sitio web identificaron la dirección IP de Travis. El 7 de junio de 2002 fue detenido y acusado de secuestro y asesinato de 17 mujeres, que fue todo lo que pudieron probarle. Durante las largas horas que duró el interrogatorio policial, Maury se maldijo por haber enviado la carta y confesó que esperaba que el reportero mencionara el foro de mujeres torturadas como campaña publicitaria para su producto, es decir, auténticas películas snuff. La policía encontró en el sótano de la casa de Travis más de 40 películas snuff producidas, filmadas y protagonizadas por él mismo. Los investigadores no tuvieron más remedio que examinar incluso cuadro a cuadro en un intento de identificar a las otras víctimas. En el video etiquetado como El día de tu boda, se podía ver a Travis fingiendo que se casaba con una de las chicas vestida de novia, a la cual terminaba violando y estrangulando. En otra de las cintas, la mujer, completamente sometida, le decía a su asesino: «Tú eres el amo, me complace servirte». Tal era el grado de sadismo de los videos que los agentes encargados necesitaron ayuda psicológica para superar el trauma, y hubo 2 de ellos que abandonaron sus carreras pidiendo el retiro anticipado. La policía comprendió muy pronto, por la actitud del detenido, que éste pretendía acabar con su propia vida, ya que no soportaba la idea de ir a prisión, por lo cual lo trasladaron a un módulo de máxima seguridad donde era custodiado las 24 horas del día. Pero, qué curioso, ¿a qué te recuerda esto que te voy a contar? Escucha, pasa que en un descanso de su custodio, Travis acabó con su vida, con la ayuda de una cuerda hecha con una toalla, en plena celda. Se quitó la vida en una prisión de máxima seguridad, dejando tras de sí una carta para su madre en la cual, lo crean o no, le pedía, y cito, que exigiera la devolución de las cintas, ya que las mismas proporcionarán
mucho dinero a mamá. Con la muerte de este asesino en serie, se perdió información muy valiosa sobre los crímenes y la identidad de la mayoría de las víctimas, las cuales, en base a las cintas encontradas, se calcula que fueron al menos unas 40 mujeres. De ahí la frustración latente en los investigadores, que no solo han revisado cada cinta encontrada, sino que hasta el día de hoy rastrean foros de la Deep Web en busca de fragmentos digitales de estos archivos perdidos en los foros más depravados que existen, los cuales se conocen desde hace años como las cintas del camarero. Posible que jamás se descubra quiénes eran estas mujeres ni, por tanto, que sus familiares sepan alguna vez qué fue de ellas. Hay demasiadas preguntas sin respuesta, pero hubo una pregunta que Maury Travis sí respondió para todos los escépticos. La pregunta sobre si los films snuff existen. Como algunas personas pueden testificar por los gritos de agonía en los alrededor de 40 films hechos por este hombre, las películas snuff sí existen. Lo peor de todo, por mucho, no son ni siquiera las víctimas sin identificar, sino esa valiosísima cartera de clientes millonarios que jamás conocimos. Millonarios quienes probablemente eran también racistas, pues disfrutaban mucho ver mujeres negras siendo asesinadas, aunque, irónicamente, por un hombre negro. Desde Peter Scully hasta Jeffrey Epstein, y desde Jeffrey Epstein hasta Maury Travis. Es increíble, ¿no? Cómo la gente que está detrás, moviendo los hilos siempre, se libra. Si el video te gustó, apreciaría muchísimo que comentaras y que le dieras pulgar arriba. Muchas gracias. Nosotros leemos tus comentarios. La ambientación musical ha sido obra del talentoso Branxia. Por favor, visítalo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.